Yo soy Vero y están viendo Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, todos los lunes tenemos nuevos episodios donde compartimos historias de inmigración y donde también compartimos servicios y recursos, técnicas, estrategias con especialistas que los van a ayudar a ustedes también en su camino de inmigración. Así que estoy muy contenta que estén acá. Sepan que tenemos episodios nuevos todos los lunes y que los tenemos tanto en inglés como en español, así que pueden escoger el que mejor les convenga. También, antes de presentarle a mi invitada de esta semana, que es muy especial como cada uno de los invitados que traigo a este espacio, les quiero recordar que tenemos una cuenta en Instagram @modernimmigrant que pueden seguir. Por ahí voy a estar compartiendo sobre las entrevistas, sobre mi proceso migratorio y todo lo que tengo para compartirles y que los puede ayudar. También tenemos una página web, modernimmigrant.net, donde van a poder encontrar también información sobre las otras cosas que Modern Immigrant está haciendo, que no es solo el podcast, también tenemos un club de libros en donde leemos libros maravillosos que nos están ayudando en nuestro camino de inmigración. No son solo libros de inmigración, leemos muchísimas cosas que sé que les pueden interesar, así que pueden ir a chequearlo. Y también tenemos un proyecto maravilloso que se llama Immigration is Good, donde estamos compartiendo cosas positivas y trayendo un espíritu de amabilidad y de respeto hacia los inmigrantes. Así que vayan a chequearlo a ver también si les interesa. Ok, y ya estoy lista para presentarles a mi invitada, Sandra Campo Nogara. Está hoy con nosotros para contarnos no solo su historia de inmigración, la cual empezó hace ya varios años, alrededor de 1988, cuando ella y su esposo se mudaron a New Jersey desde Argentina. Es una historia maravillosa, es una historia que sé que les va a impactar y que sé que van a aprender mucho. Sandra se abrió con nosotros a hablar de las cosas que fueron difíciles para ellos, las cosas que aprendieron en el camino. Hablamos mucho de todo ese trámite de papeleos, de visa, algunos tips que ella nos tiene de cosas que les sirvieron. Así que es muy enriquecedora esta conversa y también hablamos de lo que está actualmente haciendo. Sandra es emprendedora, Sandra invierte en bienes raíces. Sandra tiene 2 empresas maravillosas que además unen mucho de lo que ella ha hecho en sus años aquí en Estados Unidos como inmigrante, con Interconnect Travel, que es una agencia de turismo, y también con Hola Fortuna, a la cual le dedicamos un gran tiempo y espacio en este episodio, porque se dedica a ayudar a otros inmigrantes y latinos a cuidar sus finanzas, a cuidar su futuro, a planear ese momento en el que se puedan retirar, y nos da tips tan maravillosos de cosas que, como se lo dije en la entrevista, hubiese necesitado saber cuando llegue a este país como niñera, cuando llegue como au pair. Pero bueno, nunca es demasiado tarde y creo que muchas de las cosas que vamos a aprender hoy son cosas que pueden también ustedes empezar a hacer para cuidar esas finanzas y, como ella dice, al final del día ese conocimiento, cuidar tu dinero, cuidar tus finanzas va a aumentar tu calidad de vida. Así que espero que disfruten este episodio, de verdad es muy especial y espero que sea un episodio que les pueda servir. Si aprendieron algo que los ayudó, porfa, compártanlo con otros inmigrantes que también les pueden beneficiar, y no se olviden en chequear la cuenta de Sandra de Hola Fortuna, que se las voy a dejar por aquí. Todos los links también están en la biografía, en la descripción de este episodio, para que vayan y puedan conectar con Sandra y puedan descubrir más de lo que está haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, pónganse cómodos y disfruten. Sandra, estoy súper contenta y honrada de poder tenerte aquí con nosotros en Modern Immigrant, así que bienvenida, ya emocionada de que hablemos de tu camino como inmigrante. Muchísimas gracias, el placer verdaderamente es mío y estoy aquí con todo el interés de que mi experiencia le sirva a otras personas también. Así es. Y es así, es impresionante cómo contar una historia, cómo compartir algo que a ti te funcionó o que tú hiciste, de verdad puede inspirar a otros más de lo que a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Tal cual, sí, así que bueno, con esa intención estamos acá. Yay. Y Sandra, siempre me gusta comenzar preguntando cuándo empezó
el camino de inmigración de mis invitados, porque con ese cuándo podemos empezar como a descubrir hace cuánto, de dónde y cuál era el plan más o menos de tu inmigración. Claro. Bueno, yo comencé, o sea, en mi mente, yo vengo de Argentina y en mi mente mi historia de inmigración comienza cuando estaba en el secundario y primeros años de la universidad, que fue cuando empecé a soñar con esto de irme a algún lado a tener una experiencia en el exterior del país. Entonces, ahí es donde comienza de alguna manera a crearse en mi mente este sueño de inmigración. Pero lo pude concretar en el año 88, así que hace 33 años que estoy en este país, siempre muy vinculada con Argentina, que es mi país natal, con la familia que todavía tengo allá, ¿no es cierto?, hermanos, sobrinos y demás, pero radicada en este país, ya mis hijos han nacido aquí desde el año 88. Wow, ¿y crees que a mí siempre me parece interesante preguntar si tú veías la inmigración como algo común en tu casa, en tu familia, en tu país? Porque por lo que me estás contando pareciera que era un deseo como muy personal, ¿no? De viajar, de explorar el mundo. ¿Tenías como algún contacto aquí en Estados Unidos o fue de verdad tú como que, bueno, yo me voy y veo a ver? No, en gran medida fue una aventura. Yo fui en mi familia la primera que me vine a ningún lado. Inclusive yo nunca había salido de mi ciudad natal, digamos, dentro del país. O sea, había viajado un poco dentro del país, pero nunca había salido ni siquiera a países vecinos. O sea, para mí esto fue así totalmente loco. Pero bueno, cuando uno tiene 20 y pocos, hace cosas así. Exacto. Y siempre tuve el deseo, entonces me vine acá. No conocíamos, no teníamos familiares ni nada, pero teníamos unos amigos argentinos que vivían acá hacía muchos años y nos habían hablado de este lugar y de New Jersey y de lo bonito que era y de Nueva York y demás. Entonces, bueno, dijimos, ¿y a dónde vamos? Y bueno, vamos para New Jersey, que era lo que conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, con mi esposo, que compartíamos este sueño de viajar al exterior, ahí decidimos embarcarnos y en el año 88 aterrizamos en Nueva York. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Además, sin muchas expectativas o a lo mejor con muchas expectativas, no sé, quizás cuando llegaste, ¿cuáles fueron algunas de esas cosas que recuerdas que te sorprendieron o que sí, o que quizás te sacaron un poco como de lo que esperabas que iba a pasar? Bueno, yo me había hecho mi novela, ¿no? En mi cabeza de lo que sería y cómo sería y demás, pero tenía una emoción y una ansiedad tan grande, primera vez viajando, primera vez saliendo del país, a un país de otro idioma, otra cultura, que francamente cuando llegué al aeropuerto Kennedy, ¡Wow! wow, y tanta gente diferente, porque en Argentina y sobre todo en los años 80, cuando yo me vine, no había tanta diversidad de gente. Hoy en día hay más estudiantes que vienen de distintos países y demás, entonces se ve un poquito más de variedad de personas. Sí. Pero hasta ese momento yo no estaba expuesto a la variedad de personas que hay de distintos países, de distintos vestimentas y culturas. Y yo miraba, o sea, todo me llamaba la atención, ¿no? Entonces quería absorber, todavía recuerdo este momento, te lo cuento, y recuerdo el momento en el que me bajé del aeropuerto de Kennedy, la primera impresión, muy, muy emocionante y mira, han pasado más de 3 décadas y todavía lo siento como si hubiera llegado ayer a la tarde. Eso te iba a decir, que a mí también me emociona escuchar esos cuentos. Muchas veces mencionamos en las entrevistas lo que muchas personas mencionan el sentimiento que sentían, valga la redundancia, en el avión, porque creo que es algo, fíjate que tú mencionaste la llegada, ¿no? Al aeropuerto, creo que son de verdad cosas que nunca vamos a olvidar, ¿no? Son emociones muy fuertes. Y sí, tantas cosas nuevas también que ver y que experimentar. Me encanta.
Sin lugar a dudas, sin lugar. Bueno, yo el viaje en el avión fue sencillo. Lloré desde Argentina hasta Nueva York. Fue una sola Exacto. cosa. Claro. Eh, uno somos bastante sentimentales, entonces dejar la familia, no sé, era muy incierto a lo que veníamos, entonces no sabía si era por unos pocos meses o por toda una vida o cuánto tiempo iba a pasar hasta que volviera. Mm, Entonces eran muchas cosas que en ese viaje, cuando me senté en el avión, ¡buah! Salió todo claro. a relucir, pero y después en ese mismo día que llegamos era tal el deseo de ver desde la costa de New Jersey, que nos separa de New York, el río Hudson, pero desde la costa de New Jersey yo todo lo que quería ver era el perfil de Nueva York, que es lo que típicamente se ve en las fotos. Así que esa Sí. fue mi primera salidita el mismo Ah, día que llegamos con el cansancio y todo, a ver el perfil de Nueva York ahí al frente guau, nuestro. Eso qué era emoción. increíble, Qué lindo, de increíble. verdad, qué emoción y qué bonito que podemos experimentar y recordar eso. Em, y también te quiero preguntar, creo que siempre hay otra cara de la moneda, ¿no? De toda esta emoción y toda esta expectativa, pero también hay cosas muy difíciles, ¿no? Que a veces nos pasan, que a veces no comentamos o que a veces no queremos como recordar mucho, pero creo que pueden ayudar a otros también cuando escuchan Claro. estas cosas y decir, ah, mira, no soy la única, no soy el único. ¿Cuáles crees que fueron como tus mayores retos? Y sé que has tenido todo un journey, ¿no? Todo un viaje y me imagino que han pasado diferentes etapas, pero sí, ¿que recuerdas como ser lo más difícil, lo más retador de tu experiencia como inmigrante? Bueno, lo que más me impactó fue de llegada nos dieron una visa por 6 meses, para estar aquí por 6 meses. Ok. Entonces, cualquiera sea nuestra situación a futuro, la teníamos que resolver dentro de esos 6 meses para no quedar fuera de los estados de visa y demás. Y fuimos a un abogado de inmigración argentino para ver cuáles eran nuestras situaciones y nuestras posibilidades. Mi esposo era ingeniero mecánico electricista y yo era traductora de inglés. Ah, muy Eh, bueno, entonces este abogado argentino de inmigración nos dijo, ustedes no tienen ninguna posibilidad acá. Entonces, ¡wow! wow, claro. Pero dijimos, bueno, acá no nos vamos a quedar con esto. Entonces fuimos a otro abogado de inmigración, era un cubano, y también nos dijo, ustedes muchachos, vayan preparando la valijita para irse porque no hay posibilidad de regularizar Mm, su situación. Y bueno, muy descorazonados porque francamente claro. un desaliento, ¿no? Mm, Nos gustaba, queríamos quedarnos, pero alguien nos recomendó un abogado americano ok. eh, que, que trabajaba en una firma y bueno, fuimos a consultarlo y él nos dijo, sí, ustedes tienen posibilidades. Y a través de mi esposo, del trabajo de ingeniero, Mm, pudo hacer los papeles, había una necesidad aquí en este país, en ese momento por lo menos, de claro. ingenieros en su especialidad, entonces conseguimos una empresa que lo contratara, hicimos los papeles de inmigración y demoraron 4 años exactamente. O sea, El, yo lo que estoy más sorprendida de este cuento es que yo no tenía tanta información en cuanto qué tan difícil eran los procesos de inmigración hace unos años, ¿verdad? Tengo la experiencia mía desde que me mudé a Estados Unidos y por lo que he escuchado y por las noticias, sí me he dado cuenta que pareciese estar empeorando, o se complica un poco más, o hay también más inmigración, entonces tienen que poner como más, no voy a llamar restricción. trabas, pero tienen que de alguna forma, sí, limitarlo un poco más. Pero me sorprende que en ese momento también pareciese que era muy difícil bueno, y que había como que rebuscar la mejor opción también. Correcto. En tiempos anteriores a los míos, había sido la inmigración muy, muy fácil. Ujú, Venías y pues, llenabas un formulario y ya te daban la nota de residencia. Pero cuando yo llegué, países como Argentina estaban con una inflación mm, impresionante.
toda la juventud argentina quería irse a algún lado, los consulados estaban abarrotados de gente. Entonces, estimo yo que por esa razón también se restringieron un poco las opciones, o por lo menos pusieron más regulaciones o más restricciones. Claro. Cuando llegamos, por lo menos en ese momento, estaba bastante restringido. Pero este abogado, y por eso siempre mi consejo es, no se queden con la respuesta de un abogado. Ese le dice que no, vayan a un segundo y a un tercero también. Sí. Porque siempre hay alguno que es un poco más, más rápido quizás para poder interpretar la ley o las opciones o ver cómo uno puede encajar, digamos, en la ley para darle curso, que fue nuestro caso. En modo contrario, nos hubiéramos tenido que volver. Y por eso es tan importante, me encanta que cuentes esa experiencia con los abogados, porque uno, como tú dices, no quedarse con la primera respuesta o la primera opinión, pero tampoco quedarse con lo que te cuentan las personas que conoces que hicieron, porque a mí me pasó mucho que era eso de yo también soy maestra o yo también soy esto y no vas a poder, o sea, yo lo intenté y no se puede, y uno tiende como inmigrante, como uno se une, su comunidad muchas veces suelen ser también inmigrantes, uno sigue los pasos de lo que hizo un amigo, lo que hizo una amiga, y muchas veces funciona igual y es buenísimo, y otras veces, como somos diferentes, como tenemos experiencias diferentes, así tengamos los mismos títulos o vengamos del mismo país, no podemos quedarnos solo con eso, con lo que hizo una persona que conocemos. No, sin lugar a dudas que no, y hay que buscar distintas opciones. Y nunca es lo mismo. Yo cuando fui a retirar la visa en Argentina, en una época, como te mencionaba, los consulados abarrotados, eran toda la gente que estaba como yo, jóvenes, recién casados, profesionales, sin una vivienda, digamos, o cosas, hijos que lo arraiguen al país a uno. Éramos sospechosos, pero número uno, de que nos íbamos a ir y nos íbamos a quedar, donde sea que nos íbamos. Entonces no estaban, francamente, dando visas. Y mucha gente, gente de mi trabajo, por ejemplo, que yo tenía allá, me decían, ay, ni vayas a Buenos Aires, porque yo vivía en una provincia, ni vayas a Buenos Aires a sacar la visa, es una pérdida de tiempo, si no te la van a dar. Sos una secretaria, no se la dieron a fulano, que no sé qué, y al otro, que no sé cuánto. Vos sos secretaria, no, ni vayas, así. Y yo le dije, mira, no se pierde nada con intentarlo, y yo fui muy segura, yo no fui como a pedir la visa, yo fui a buscar la visa. Me encanta. Yo fui acá está mi pasaporte, me voy. Claro, aquí están todo lo que me piden, me encanta esa actitud. Acá está mi carpetita con todo lo que me pidieron y quiero ir. Y me dieron visa por 10 años. Wow. Oh, ok, entiendo. Como la de turismo o algo así. Claro, la visa de turista me la dieron por 10 años. Y cuando ingresé a Estados Unidos, que en inmigración te tienen que dar el permiso por esa visita en particular, me lo dieron por 6 meses. Ok. De ahí que tenía 6 meses para resolver la situación. Wow, y en esos 6 meses, entonces, como me comentas, lograron conseguir esta oportunidad que, como tú dices, el proceso duró 4 años. ¿Cómo fueron esos 4 años? Porque, o sea, sentían como esa incertidumbre, sabían que iba eventualmente todo a salir, porque yo creo que cuando uno está como inmigrante esperando esos procesos, uno nunca tiene nada seguro, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Claro, hubo 2 cosas que fueron supremamente duras para nosotros en ese momento. Una de ellas, como era a través del trabajo de mi esposo, él estaba, lo emplearon en una fábrica y le estaban haciendo el proceso de inmigración para tener la residencia. Entonces, el hecho de saber de que no se podía ir de la empresa, o sea, no podía buscar otro trabajo, no importaba qué, si estaba feliz o infeliz o lo que sea, tenía que quedarse. Y esa presión psicológica de decir, no puedo decidir irme a otro lado,
pone mucha presión. Sin duda. Esta fue una de las cosas importantes para él fundamentalmente, que era el que estaba trabajando ahí. Y para los dos, tanto para él como para mí, el hecho de no poder volver al país en el mientras tanto. Claro. Porque si bien es cierto que nos decían que no hay mucho riesgo y esto, pero no quisimos correr ningún riesgo. Entonces dijimos, nos vamos a quedar acá y no vamos a ir. Entonces, para mí personalmente fue muy, muy duro no ver a la familia durante 5 años. Mi mamá pudo venir una ocasión, pero el resto de la familia no los pude ver durante 5 años. Y eso para mí fue muy, muy duro. Quizás eso no sé, la gente que queda en el país de uno quizás no valora lo que la persona que se ha ido deja atrás, en búsqueda de ese sueño y de cualquiera sea la motivación que lo ha traído a otro país. Pero uno con los años pierde de ver nacimientos, casamientos en la familia, lugares que uno hubiera deseado estar, compartir con los que uno quiere y no puede estar porque estamos muy lejos, no se puede ir 5 veces al año para estar en todos lados. Aunque uno tenga la posibilidad en términos de visa, está toda la parte económica, si no tienes vacaciones en tu trabajo, ¿no? O sea, tantos otros aspectos. Correcto. Sí. Entonces, esos fueron los 2 aspectos muy duros para nosotros hasta que se regularizó la residencia. Entonces, ahí ya nos dio esa flexibilidad que en la medida que podíamos, por vacaciones y por dinero, podíamos ir y volver. Pero hasta ese entonces fue muy duro. Me imagino, me identifico mucho contigo con ese aspecto de no poder ir como con comodidad o tranquilidad. Y uno cuando se va, uno no recuerdo, no sé si lo leí o lo dijo alguien, pero aquí en el podcast que decían como si uno supiese, ¿no? Cuando uno se va y te dicen por tanto tiempo no vas a poder volver, quizás uno no se fuese, ¿no? O sea que a veces es como mejor irse con esa incertidumbre de vamos a ver qué va a pasar. Porque yo en mi caso yo decía, no, al año me regreso y luego al año aquí apliqué a otro permiso y bueno, no, en 2 años y luego, y así uno va, ¿no? Pero creo que eso es a veces hasta mejor como para poder seguir adelante. Tal cual, sí, yo creo que es mejor no haber sabido porque si no uno puede llegar a tener pensamientos de quedarse o algo por el estilo. Y no intentarlo, sí. Y algo también que te quiero preguntar es... bueno, obviamente quiero saber a qué te dedicas hoy en día, pero también quiero saber cómo cambió, cómo se transformó tu carrera, tu profesión en base a la inmigración y en base a las oportunidades que conseguiste también aquí. Claro, bueno, yo lo que estudié en la universidad es traductorado de inglés y en realidad nunca utilicé la profesión para oficialmente trabajar de traductora. Okay. Si bien he hecho algunos trabajos freelance como traductora, pero no ha sido mi tarea principal. Yo allá trabajaba en una compañía, hacía la parte de turismo, era la secretaria, entonces les organizaba las convenciones, los viajes, los boletos, todo ese tipo de cosas. Entonces cuando vine acá, empecé a trabajar en el rubro de turismo y trabajé en la hotelería en Nueva York. Estuve ahí mucho tiempo en buenos hoteles y tuve buenos mentores, entonces fui aprendiendo la profesión un poco por práctica más que por universidad, como que parte académica. Así es, sí. Pero tuve muy buenos mentores a los cuales les agradezco que se hayan tomado el tiempo y la paciencia de enseñarme, de apoyarme y de alentarme y creer en mí. Y aprendí mucho. Y en el año 2000 fundé mi compañía, la primera compañía que se llama Interconnect USA, y estoy trabajando desde ese momento por mi cuenta, independiente, en el rubro de turismo. O sea, todo lo que aprendí en el rubro de turismo lo apliqué en esta compañía. Buenísimo. Y en el año, ahora el año pasado, en el 2020, el año de la pandemia, sí. Es que abrí Hola Fortuna, que es otra pasión que tenía
adentro, que la venía formando desde hace tiempo, Mm. pero fue el momento oportuno para que vea la luz el año de la pandemia. Así que ahora tengo las dos compañías, la de turismo y la compañía esta de Hola Fortuna. Me Así encanta que porque además en las dos como que unes todas las cosas que has podido aprender, ¿no? Durante tu recorrido y lo que traes también de Argentina y lo que te ha enseñado también Estados Unidos. Y quiero que definitivamente hablemos de Hola Fortuna porque gracias a esa cuenta logramos conectar y me parece que es tan pertinente que nos cuentes un poco de qué se trata y qué compartes, porque creo que para muchos inmigrantes y para muchos latinos que quizás nos están escuchando, las finanzas a veces suelen ser un tema delicado, un tema que no sabemos cómo manejar y por eso me gusta tanto que hayas creado ese espacio. Entonces, si nos puedes contar un poco qué ofreces como La Fortuna, sobre todo para esta comunidad. sí, mira, Hola Fortuna, como te decía, es un sueño que lo tengo hace unos 3 o 4 años, que lo vengo madurando un poquito y lo veo un poco como mi legado personal, donde estoy volcando un poco mis experiencias en este país, todo lo que he aprendido para allanar el camino de otras personas. Mi interés con este espacio, con Hola Fortuna, es eh, transmitir a la gente todo lo que les pueda servir para que mejoren su calidad de vida. Las finanzas, hablar de salud, de relaciones, de familias, de educación. Son todas cosas que yo creo que si las tenemos bien resueltas, nuestra calidad de vida, a medida que la vida va corriendo y avanzando, se hace mucho mejor, mucho más fácil. Y la gente, entonces ahí hablo mucho de las finanzas. ¿Por qué? Porque creo que es supremamente importante que los latinos nos hagamos cargo de nuestras finanzas, que aprendamos lo básico. Yo no estoy hablando acá de la parte académica de ir a trabajar a Wall Street. Estoy hablando de yo en mi casa, qué puedo hacer para mejorar mi situación, para prepararme para el retiro, para que mi dinero trabaje para mí más que yo trabajar para mi dinero. Entonces, si uno puede manejar todo eso lo antes posible y entender algunos conceptos básicos, el tema no es ni tan complicado ni tan árido como parece. Cuando uno se presta atención y empieza a ver los resultados, uno dice, wow, qué bueno, sí puedo, qué bueno, claro. Porque es como tener un tema importante resuelto. Entonces, por eso pongo bastante énfasis en que las personas, y muy en particular las mujeres que a veces tendemos a delegar estas responsabilidades financieras en los roles masculinos que nos rodean, sean esposos, novios, padres, las decisiones importantes. Y me parece que es relevante que empecemos a informarnos, a educarnos y a participar en todo lo que es importante para nosotros como personas, sin depender de nadie, colaborando, opinando en conjunto con nuestros esposos o quien sea que está en nuestra vida, pero siendo también independientes económicamente, no tener que depender. Y te cuento, Vero, digo esto con mucha pasión porque tuve la experiencia, yo vine con mi esposo, como te comentaba, y él muy joven se enfermó en el pico de su carrera, joven todavía, 40 y pico de años, entonces, y falleció lamentablemente. Entonces yo tuve que salir adelante con lo que tenía. Entonces, si no hubiera buscado de prepararme de alguna manera, si no hubiera tomado un interés en las finanzas familiares, es decir, bueno, compramos esta casa y bueno, ¿y cómo lo hicimos? O sea, ¿qué había que pagar? ¿Cómo era el mortgage? ¿Cómo se saca un mortgage? ¿Cómo puedo yo cancelar más cuotas para pagar menos intereses? Si no tuviera un poco de ese entendimiento, hubiera tenido a la parte emocional, que ya de por sí fue bastante dura, tener también el agobio
de no saber qué hacer, Sí. cómo seguir adelante. Y creo que esto es tan importante. Gracias por contarnos eso y gracias por hablar desde tu propia experiencia, que creo que eso es algo que llena y toca a cualquiera que escuche, ¿no? Es algo que estás diciendo, como tú dices, de algo que te sucedió, que lo viste de cerca. Yo creo que sobre todo nosotros inmigrantes, que nos vamos de nuestras casas, que nos dejamos nuestras familias, que dejamos esa estabilidad, ¿no? Quizás sea algo como eso que es tan terrible y tan trágico nos sucede en nuestros países. Quizás las cosas las manejamos diferente porque conocemos el contexto, porque tenemos contactos, porque nada más entender el idioma, ¿verdad? Tu primer idioma y leer documentos legales, o sea, en tu idioma es diferente. Entonces creo que el como mujeres y como inmigrantes y como latinos poder tener acceso a esta información que como tú dices, no tiene que ser algo súper complejo y es algo que me gusta de tu cuenta, que lo haces bastante asequible a todos, tengamos o no tengamos un conocimiento en finanzas, eso nos va a dar independencia y nos va a dar libertad en nuestro camino de inmigración, porque nos va a tocar enfrentar cosas duras y le pasa mucho a los emprendedores, a las emprendedoras que quieren montar un negocio, quieren empezar su propio negocio aquí, bien sea que estén en Estados Unidos o en otro país que no es el suyo y de repente se quedan como que se frenan cuando hay un problema y ya no saben qué hacer, ¿no? Similar. Sí, es que lamentablemente en las escuelas o en la vida real no nos preparan, no hay materias en el secundario que digan finanzas y cómo manejar el dinero. Pero la realidad es que cumplimos 18 años y tenemos que aprender a ganarnos la vida y tenemos que aprender a administrar ese dinero sabiamente para que nos dure y para que nos podamos preparar para un futuro más adelante, cuando no tengamos la energía o las ganas o el tiempo o la salud para seguir trabajando. Sí. Entonces, nos vemos en esa situación. Entonces, mi pasión es poder decirle a la gente, ustedes tienen todo lo que necesitan para tener éxito en la vida, para tener los conocimientos que necesitan, las bases. Es simplemente una cuestión de prestarle un poquito de atención, informarse, educarse. En páginas como la nuestra o La Fortuna hay cantidad de información y gratuita que pueden acceder. Tenemos blog, YouTube, Instagram, todo, y es todo gratis. O sea, pueden educarse, informarse en los videos, que los hago con todo cariño, con la intención de que la gente realmente aprenda y sepa cómo resolver. Bueno, me toca comprar una casa, ¿qué tengo que saber para comprar una casa? Tengo que comprar un autito y sacar un préstamo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. ¿A dónde tengo que ir para que no tomen ventaja de mí y pagar yo más de lo que tengo que pagar? O incluso saber que es una opción, ¿no? Porque creo que a veces nos vemos, tenemos un trabajo o más de uno, pero como que vamos viviendo como el día a día, ¿no? Y sentimos como que no, para mí no está en los planes un carro, para mí no está en los planes una casa, porque no tenemos ese conocimiento o porque no nos hemos estado preparando, pero quizás con ese dinero que hiciste, ¿no? Que quizás a lo mejor al principio no fue mucho o al principio no estabas trabajando en tu área. Estoy tratando como de pensar en ejemplos de personas que sé que han tenido historias como de estrés financiero. Pero como que el tener esta información te prepara a llegar a ese punto, ¿no? Como a no tener que esperar, ok, es que quizás como yo no tengo tal monto de dinero en el banco, ni me voy a preocupar por cuándo voy a poder yo comprar una casa, ¿sí me entiendes? Como claro. No hay que llegar a ese punto para empezar a pensar en eso. No, por supuesto, y si uno justamente lo planea y se organiza, esas cosas se dan mucho más... se dan antes del tiempo y con mucha más facilidad de la que uno a lo mejor está anticipando. Pero si no planeamos y esperamos un día cruzarnos con $50,000 para dar de depósito en una casa, entonces ahí se hace más difícil. Claro. Pero si uno se organiza y lo planea y prepara su crédito para que le puedan dar préstamos y demás, son cosas sencillas de lograr. O sea, no hay que ser muy especial para lograr ese tipo de cosas, pero en el momento de sacar un crédito,
cuentan. Son pequeñas cositas, pero cuentan. Es Y verdad. es la diferencia en que te den un préstamo o que te lo den en condiciones favorables o que O no que te no. lo den, Claro, que te lo nieguen. Entonces, el conocimiento significa dinero en este caso. Y por eso me importa ese tema para que la gente pueda sacarse de la mente la preocupación de dinero. O sea, porque cuando no te tenés que preocupar cómo vas a pagar el alquiler y cómo vas a pagar la cuota de esto y la de allá y tenés que ahora comprarle calzado a los niños para la escuela y, sí, ¿cómo voy a hacer? Cuando no tenés esa preocupación, tu mente está libre para pensar en otras cosas, para claro. crear, para hacer cosas que te gustan, para ocuparte de tu salud, de hacer deportes, en fin. Pero si estás agobiado por las deudas, si estás que no sabes cómo vas a resolver, y bueno, es muy difícil despejarte para pensar en otras cosas que te van a hacer bien. Total. Y la salud se ve afectada, como dices, o sea, ese estrés te termina acabando, te hace infeliz, o sea, de verdad que no vale la pena. Y hay algo que me gustaría me encantaría que, los que nos escuchen vayan y chequeen la información y chequeen el contenido que tienes, que es maravilloso, que además, como dices, estás en todas las redes. Me encanta el TikTok, por cierto, que tienen. Hola Fortuna, es excelente. O sea, tips tan rápido y de forma divertida y como que le habla también a esas personas que a lo mejor pasan más tiempo en una plataforma, que a lo mejor van a buscar chistes o bailes, pero luego pueden sacar algo productivo. Me parece maravilloso. ¿Qué crees que es algo que podemos... ¿Cómo? Para todos los gustos, el que le gusta Exacto. Facebook, al que le gusta YouTube, al que le gusta TikTok, hay para todo. Exactamente, así hay que hacer en estos días, yo creo, porque hay como gente que pasa más tiempo en diferentes lugares. Pero me encantaría que en este espacio nos compartieras quizás alguna forma en la que creas que podamos empezar a cuidar nuestras finanzas, y quizás te puedo poner como este mini ejemplo porque mientras estás hablando lo que estoy pensando es, yo hubiese querido que Hola Fortuna existiera cuando yo llegué hace 8 años como au pair, como niñera. Decidí ahorrar el dinero que gané como au pair para pagar un college, y la verdad se me hizo súper, lo logré, pero siento que me hubiese encantado tener esta información porque, como dices, yo estaba preocupada en cómo pagar la renta. Yo estaba preocupada en que me pagaran el viernes, porque si no me pagaban el viernes no iba a tener dinero para, ¿sabes?, la semana que viene. Entonces, para mí, como inmigrante, las finanzas han generado mucho estrés, porque además tengo mi familia afuera. Yo vengo de Venezuela, que es un dinero en el que la moneda no se traslada a dólares, etcétera, ¿no? Entonces, como si te cuento esto y quizás alguien que nos escucha esté pasando por esto, ¿cuál crees que sea como un buen tip para empezar, ¿no? Como para empezar a acercarse a este tema de ahorrar, a este tema de pensar un poco más a futuro, que quizás podamos todos empezar a hacer desde ahora. Claro. Lo primero que sugeriría es tener un conocimiento a dónde va tu dinero. O sea, no solamente cuánto ganás, sino en qué se gasta. Porque muchas veces estos gastos hormiga, que compro aquí, ay, me paro aquí, me tomo la tacita de café y tomo acá, uno dice, ay, son $4 acá, que no pasa nada. Y voy acá y me compro esto, ay, mira, me gustó este souvenir, o en la tienda encontré esto, mira qué lindo, está en oferta. Y uno se va enganchando, y si uno suma todo eso, a fin de mes tenés la cuota de un auto. Tienes razón. Digamos, si te pones a sumar los 4, los 10, los 50, los 32, los de papá, tenés la cuota de un auto. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? O alguna otra cosa que haga falta. Entonces, primera cosa que sugeriría es hacer un presupuesto, que no tiene que ser nada complicado. Inclusive nosotros tenemos planillas gratuitas para que lo hagan en su casa, que la pueden bajar sin costo alguno, planillas de presupuesto, y si no la encuentran, nos mandan un mensajito y se las mandamos, gratuitas.
para organizar básicamente el presupuesto. Es decir, yo necesito tanto para mi alquiler, necesito tanto para esto, para lo otro, gasto en gasolina tanto. Esos son mis gastos esenciales porque no puedo no pagar el alquiler, no Exacto. puedo no ponerle gasolina al auto para ir a trabajar. Eso es esencial, o sea, eso tiene que sí o sí estar cubierto. No es negociable, exacto. No es negociable. Y después están todas las otras cosas que me gustaría o que son un gustito que uno se da, que sale con los amigos y demás y demás. Entonces, ese dinero de lo no esencial es donde tenemos una cierta libertad de que lo hago o no lo hago, todo depende. Pero el primer paso es entender a dónde se nos está yendo cada dólar que ganamos, ¿no es cierto? De ponerlo en el presupuesto. Eso sería número uno, entender dónde estamos parados. Me encanta lo que estás diciendo porque ahora que lo pienso es verdad. Yo sentía en ese momento, ¿no? que estaba tan nueva en el país. Yo decía, pero yo sí gano dinero. ¿Sabes? ¿Dónde está? No lo veía reflejado en las cosas que tenía o que podía hacer, pero como dices, o sea, ahora que lo pienso, yo me tomaba 1 o 2 cafés diarios, comía afuera todo el tiempo, ¿sabes? Iba, salía con mis amigos, estaba muy en la parte también de este momento cuando eres inmigrante y acabas de llegar, que quieres socializar, que todo es nuevo, entonces mirar eso, ¿no? Mirar, ok, ¿en dónde se está yendo? Me encanta ese primer tip. Sí, hay que medir. Lo segundo, cuando empezamos a tener algún dinerito disponible, ver de utilizarlo en cómo mejorar nuestros talentos o habilidades o aprender algo nuevo que nos vaya a ayudar a generar más dinero. Digamos, si yo tengo ahora este dinerito disponible y lo puedo utilizar en hacer un curso, en algo que me vaya a ayudar a generar más dinero o a que me den una promoción en mi trabajo, a que mi hora valga más o que pueda tener un negocio de costado y diga, bueno, yo con esto que aprendí en este curso puedo poner algo online y hacer tal cosa, en adición a mi trabajo. Esa capacitación sería como la primera inversión, por así decir, en uno mismo. Claro. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu tiempo valga más, que tu trabajo valga más, o que puedas tener un segundo trabajo. Exacto. Y ganar más dinero. Entonces, eso te va abriendo las bases. Y luego, empezar desde lo más jóvenes o antes que se pueda, a invertir el dinero. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte el dinero, y hay distintas cosas en las que se puede invertir, ¿no es cierto? Pero, digamos, cuando empezás a invertir, ahí le asignás un trabajo a cada dólar. O sea, cada dólar es como si fuera un empleado tuyo. Me encanta. Y cuando compras, suponte, cuando compras acciones en la bolsa mercante, en la bolsa bursátil, compras y se ponen a trabajar desde temprano. El tiempo que permanezcan, digamos que compres a los 25 años, un dinerito que tengas, que ahí lo invertís, y lo dejás ahí hasta los 60, 65 que te vayas a jubilar. Ese dinero se multiplica, pero exponencialmente. Ese poquito de dinero que pones en el mercado, lo retiras 40 años más adelante, sin que le hayas puesto más nada, ni agregado, ni nada. Ese tiempo en el mercado te rinde, pero increíblemente. Si ese mismo dinero lo pones cuando tenés 50, claro, y no tiene tanto tiempo de salir a trabajar para vos y ganar dinero. Entonces, claro, mientras antes se pueda, y a veces uno se entera a los 35 y a veces uno se entera a los 40, pero mientras antes se entere y lo pueda hacer, mejor es y más fácil es, porque con menos dinero vas a hacer mucho más. Claro. Entonces, eso sería mi consejo como para empezar. Me encanta. Y yo sé que esto que dije de la bolsa de comercio asusta, porque yo cuando tenía 20 y pico, créeme que no quería saber
Pero yo de eso no entiendo nada, eso decía yo. Suena complicado, sí. Es complicado y eso sube y baja y sube y baja, yo no quiero saber nada. Pero te puedo decir con conocimiento de causa que es muchísimo más sencillo de lo que uno cree, que hay fórmulas para hacerlo donde uno no tiene que prácticamente hacer nada, simplemente lo programa y pone el año en el que lo va a querer retirar de acá a 40 años y te hace todos los cálculos automáticamente. Oh, wow. Es mucho más sencillo de lo que uno cree, pero es importante entrar en ese conocimiento básico como para poder empezar a invertir y que el dinero empiece a trabajar para uno. Porque llega un momento en la vida en la que o sos mayor y ya no tenés la fuerza para trabajar, claro, de cuando tenías 20 o 30, o no tenés la salud, o no tenés las ganas. Exacto. Porque la verdad que llega un momento que no tenés ganas. Entonces, o querés disfrutar de la vida, querés salir, querés viajar, querés hacer todo lo que no pudiste a lo mejor hacer en años anteriores. Y es bueno tener un dinero que esté entrando. Total, y que como tú dices, que esté trabajando para ti mientras tú estás haciendo otra cosa. Claro, claro. Fabuloso, fabuloso. Así que esos serían mis consejos iniciales, digamos, para la persona que está comenzando, que lo tome en cuenta de entrada. Me encanta, no, me encanta, son grandes consejos para empezar y además eso, consumir esa información con cuentas como la tuya que le habla a personas que están en ese proceso, ¿no? de aprender y de mejorar. Me encantaría preguntarte, porque creo que muchos de nosotros cometemos errores, ¿no? Puede ser con nuestras finanzas o en nuestra inmigración en general. ¿Crees que hubo algo que tú como cometiste algún error a lo mejor en el camino o algo que quizás te hubiese gustado hacer de forma diferente que ahora lo ves y dices, ok, aprendí de esto, aprendí de este error, aprendí de este fallo, pero que quizás nos pueda ayudar a los que estamos escuchando? Sí, mira, errores se cometen muchos y tengo una maestría en cometer errores. Somos dos. Sí, porque yo he ido aprendiendo las cosas a medida que las he ido necesitando y cuando compramos la primera casa cometimos muchos errores. Por ejemplo, cosas que después más adelante ya estábamos más prácticos, entonces estábamos mucho más alertas, ¿no es cierto? Con préstamos que hemos sacado, por ejemplo, que no hemos utilizado las circunstancias en la mejor ventaja para nosotros por no saber. Es el precio que se paga por no saber. Entonces, creo que por ejemplo, uno de los grandes errores o aprendizajes, como le quieras llamar. Mejor. Compramos la primera casa porque no sabíamos, entonces hubo muchas cosas, suponte en el contrato que no nos dimos cuenta de poner, como por ejemplo, nos íbamos a mudar tal día, entonces nosotros entregamos el departamento en el que estábamos alquilando para irnos a la casa que acabábamos de comprar. Y cuando llegamos a la casa estaba con todos los inquilinos, con los muebles. No se nos ocurrió verificar. Claro. Y quizás no dimos con un buen agente, ¿no? También que nos haya asesorado bien, pero al margen de eso hubiera sido nuestra responsabilidad decir, no, señores, me da la casa desocupada. Entonces tuvimos que nosotros mudar todos nuestros muebles al garaje y después irlos pasando de a poquito. Fue como una doble mudanza. Claro. Producto de nuestra ignorancia, de no saber. En esa misma casa también la persona que nos vendió nos dijo, tengo algunas herramientas, si ustedes quieren se las dejo, porque yo no las voy a necesitar. Entonces nosotros de buena fe dijimos que sí, que las deje. Bueno, nada servía, unas
máquinas de cortar el pasto que no oxidadas, que no servían para nada. Les Tenía dejó un un cajón problema en vez de... lleno de periódicos de 30 y pico de años, húmedos, llenos de insectos. Y no se nos ocurrió a nosotros verificar de que lo que dijo que iba a dejar sea realmente lo que dijo, lo que dejaba. Claro, claro. Ay, Una cantidad de basura en la casa que nos llevó después tiempo y trabajo y esfuerzo y dinero retirar de ahí, descartarla. Son cosas que hace la inexperiencia, pero bueno, aprendimos y ya para la segunda estábamos, pero estaban, exacto. Eso es lo importante, definitivamente aprender de esas cosas, como tú dices, quizás no llamarlo errores, pero también saber que, bueno, pasa, sin duda, ¿no? Nos va a pasar en el camino, nos va a pasar en ese camino también de ahorrar, de invertir, de comprar, ¿no? De querer mejorar, pero es la única forma de hacerlo, de crecer, de ver también resultados, ¿no? exacto, Y Sandra, yo exacto. sé que ahorita, creo que me lo comentaste a mí por teléfono, no sigues en New Jersey, ¿cierto? O sea, te mudaste en tu camino como inmigrante a otros lugares. ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, sí, llegamos a Nueva Jersey y estuvimos ahí 29 años, Wow, o sea, bastante tiempo en bastante. Nueva Jersey, donde hicimos lindas amistades con otras familias inmigrantes de distintos países también, que son como familia hasta hoy en día. Pero Claro. hace 5 años yo me vine a vivir aquí a Florida. Nunca me gustó el frío, para ser muy honesta. Me gustaba la zona de Nueva Jersey, Nueva York, donde trabajaba siempre en Nueva York, pero no me gustaba el frío. Entonces, cuando tuve la oportunidad, me vine para aquí, para Florida, que es mucho más soleado, y bueno, Sí. me gusta mucho más estar aquí al lado del mar y en el calorcito. Qué bueno sí, que lograste poder también hacer ese otro cambio en tu inmigración y que es algo que te ha gustado. Y me imagino que también, pues, es un cambio, ¿no? Después de tantos años viviendo en New Jersey y trabajando en Nueva York, muerte a Florida, me imagino que también, por lo que he escuchado, también sé que hay muchos más inmigrantes en Florida. No sé si eso es algo que impactó la decisión o no sé. No realmente, no Okay. realmente sí, hay muchos inmigrantes aquí, muchos inmigrantes latinos, muchos Mm. cubanos, muchos argentinos, muchos venezolanos Venezolano, también, sí. sobre todo en la zona de Miami. Ujú. Yo estoy un poquito más al norte, en la zona de West Palm Beach, y aquí no hay tantos latinos donde yo estoy, en realidad, pero no fue un factor para mí. Okay. Me siento muy cómoda ya después de tanto tiempo en esta sociedad, francamente, y a este país que le estoy inmensamente agradecido por todas las oportunidades para mí, para mi familia. Total. Eh, pero no fue un factor, más que todo fue una cuestión de cambio de escenario, que Mm. necesitaba un cambio, necesitaba un ritmo de vida mucho más tranquilo. Aquí trabajo desde casa, que el que tenía en Nueva York, que es sumamente Ah, agitado otro y ritmo. Ujú. tenso. El frío, la verdad que no me divierte, entonces tener que estar esperando el bus, el colectivo, Uf. lo hice durante tantos años que ya la verdad que no me Sí. gusta. Me encanta, me sigue gustando la ciudad, me gusta Nueva York y voy seguido. Mis hijos están en el norte, entonces voy con mucha frecuencia, Qué pero voy, bueno. visito y vuelvo al calorcito. Así, me encanta. Bien merecido. Y Sí. Sandra, sabes que la verdad te quiero dar las gracias por esta entrevista, por tu historia, por lo que has logrado hacer y la inspiración que das, porque creo que eso es por lo que más me apasiona hacer este trabajo, es por escuchar historias y por saber que hay un futuro, que hay oportunidades, que hay formas de lograrlo que quizás son diferentes a las tradicionales o las que hemos escuchado. ¿Dónde puede la gente seguirte, chequear el trabajo que haces con Hola Fortuna? Porque, como lo dije antes, siento que es un recurso que todos necesitamos tener. Sí, tenemos mucho material allí que se hace con toda la intención de que ayude a la gente, que ayude a las personas
acaban de llegar a este país, de que están en ese proceso de querer integrarse y no saben por dónde empezar o qué hacer primero. Nos pueden encontrar en holafortuna.com, también en YouTube como Hola Fortuna, en Instagram, hola_fortuna, en TikTok como Hola Fortuna, o sea que estamos en Facebook también, en todas las plataformas. Y un mensaje que siempre quiero darle a la gente es que nosotros como inmigrantes, como latinos, tenemos tanto para aportar a este país, que en ningún caso nos sintamos que somos menos o que no podemos o que no tenemos lo suficiente. Sí tenemos lo suficiente, tenemos más que lo que hace falta para prosperar, para salir adelante, para tener éxito en lo que sea que queremos hacer. Traemos un doble aporte, lo que aprendemos de este país y en adición lo que traemos de los nuestros valores, nuestros principios. Y es tan lindo mantener nuestra cultura, mantener las cosas buenas de nuestros países y absorber, tratar de integrarnos a esta cultura, tratar de aprender el idioma lo mejor que podamos, el inglés, para integrarnos, para entender, para poder participar, para tener un lugar en este escenario. Este es un país increíblemente generoso, increíblemente lleno de oportunidades, que le abre la puerta a toda la gente de distintos países para que prosperen, para que tengan oportunidades. Entonces, con un poquito de esfuerzo de nuestra parte, de informarnos, de educarnos lo mejor que podemos, y hay tanta información disponible en nuestras páginas y en muchas otras, sí, que accedan a esa información, traten de informarse, de educarse, mientras antes lo puedan hacer, es más beneficio para ustedes. Son años y años que se van a ahorrar de estar luchando y ahí con problemas, con esto, con lo otro, con preocupaciones, no solo económicas, sino de toda índole. Totalmente. Entonces los aliento a todos a que se eduquen, que aprendan, que sean curiosos, a ver cómo se hace esto y cómo puedo hacer esto, que pregunten, porque ya tienen ustedes todo, ya traen todo lo necesario para salir adelante. Qué hermoso mensaje, de verdad me llega al corazón y gracias por todo, gracias por esta entrevista, gracias por el trabajo que haces y porque lo haces con pasión y porque lo haces en base a tu propia experiencia, creo que eso es algo súper importante, así que gracias una vez más, Sandra. Sí, la agradecida soy yo, ha sido un verdadero honor compartir, Vero, este tiempo, este espacio contigo y con tu audiencia, con toda la gente que nos escucha y estoy a las órdenes para lo que pueda servirles. Miles de gracias.